El Salmo 145 se aperturó en esta mañana con el verso 18 y 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Y más o menos estamos en sintonía, porque en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 30, del verso 17 hasta el verso 20. Pueden pasar los niños. ¿Ya lo tienen listo? Éxodo capítulo 30, del verso 17 al 20. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y dice el verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrá por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora nos vamos a Levítico capítulo 6, el verso 10, y vamos a entender por qué leemos estos textos bíblicos para poder enterarnos cuál es el tema en esta mañana. Levítico capítulo 6, el verso 10. Dice así la palabra del Señor: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y convertirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza de sobre el mar y las pondrá junto al altar. El tema de esta mañana lo hemos titulado Cristianos de agua, porque hemos leído en Éxodo, ¿no? En el capítulo 30, hemos leído en Éxodo, en el capítulo 30, en donde la palabra del Señor nos habla de la fuente de bronce, ¿no? Donde el Señor le habla a Moisés y le dice que se tiene que lavar las manos y los pies antes de que se acerquen al altar del Señor. Y en Levítico, en el capítulo 6, el verso 10, que hemos meditado la palabra, habla sobre el sacerdote que se pondrá la vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Entonces, en el tabernáculo de reunión, ahorita estamos en el tabernáculo de reunión, estamos en la casa del Señor, reunidos todos. Dice que Dios mandó a Moisés que levantara en medio del desierto camino. Mientras ellos estaban camino a la tierra prometida, había dos elementos muy importantes. ¿Cuáles eran esos dos elementos muy importantes? Uno de ellos era el agua, que tenía que estar en la fuente de bronce para la limpieza y purificación de los sacerdotes que se presentaban delante del Señor. Y el otro elemento era el fuego, que tenía que estar en el altar del holocausto para consumir
consumir y transformar en cenizas los sacrificios que se tenían que hacer delante del Señor. Y en la iglesia actual, amados hermanos, estos dos elementos siguen estando presentes en la vida de cada cristiano. ¿Cuántos dicen amén? El agua y el fuego. Muchos de ustedes escuchan en medio de nuestras oraciones: Señor, manda el fuego, con las alabanzas, ¿no? Señor, manda fuego, que el fuego de tu presencia, Señor, ¿no? Entonces el agua y el fuego pueden representar perfectamente la manera como nosotros, cada uno de nosotros, nos relacionamos con Dios. Nuestro compromiso, nuestra entrega para el Señor, no para el pastor, ni para la denominación de la iglesia, sino para el Señor. Y veamos en la palabra de Dios cuáles son. A ver si me pueden cerrar la puerta, por favor. Veamos en la palabra de Dios cuáles son las características de los cristianos de agua y los cristianos de fuego. Mientras se va compartiendo la palabra, yo sé que cada uno de ustedes se va a identificar si es agua o es fuego. Amén. Número 1, vamos a ver quiénes son los cristianos de agua. El agua, ¿qué significaba? Limpieza, purificación, pero sin transformación. ¿Me entendieron? Voy a volver a repetir. Cristianos de agua, que se limpian, se purifican, pero no se transforman. Vamos al libro de Primera de Juan en esta mañana. Primera de Juan. Qué pena que hoy no están funcionando nuestros televisores, porque eso nos ayuda más rápido para poder encontrar los textos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 9, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Entonces nos podemos dar cuenta que su palabra es poder. Amén. Su palabra es purificación. Su palabra es transformación. El que quiere se transforma, hermanos. El que no quiere lo desecha y sigue viviendo esa misma vida que no le agrada al Señor. Los cristianos de agua son aquellos que siempre están viniendo al tabernáculo para ser limpios, para ser purificados. Todos venimos a la casa del Señor para eso, para ser limpiados, para ser purificados. Porque ayer muchos de ustedes pecaron, o quizás en la semana pecaron de alguna forma, de pensamientos, de palabras, miraron cosas indebidas. Algo tuvo que pasar, porque dice la palabra que todos los días estamos en una guerra constante. Todos los días pecamos, y ahora con la tecnología mucho más, hermanos. La tecnología es tan tentadora. Entonces, los cristianos de agua son aquellos que siempre están viniendo al tabernáculo para ser limpios, para ser purificados. Pero, aquí hay un pero, y quiero recalcar este pero: no se apartan o siempre vuelven a sus malos caminos. Hoy domingo somos buenos. El tiempo que estamos aquí en el tabernáculo somos purificados, somos limpiados. Pero una vez que salimos de esa puerta para afuera, ahí viene la tentación. Y es allí donde el Señor, como decía Carla en su testimonio, el Señor permite muchas cosas para probarnos, para ver cómo está nuestro corazón, cómo está el termómetro de nuestra obediencia, de nuestro corazón. Amén. Entonces son cristianos que tienen la valentía de confesar sus pecados, pero no toman la decisión de arrepentirse de corazón. Es decir, confiesan sus pecados para ser limpios, pero no se apartan de la suciedad que nos contamina. Y simplemente
porque no quieren, porque les gusta esa vida de contaminación. Y no lo digo yo porque hay sustento bíblico. Vamos al libro de Proverbios. Si usted quiere ser un buen ciudadano, usted quiere ser un buen ser humano para esta sociedad, si usted quiere ser un buen hijo, usted quiere ser un buen padre, si usted quiere ser un buen esposo, si usted quiere ser una buena madre, tiene que ir a Proverbios. Proverbios capítulo 28. Sería bueno que en sus devocionales diarios lea un proverbio y lea un salmo todos los días, y va a ver cómo le va a edificar la palabra, cómo lo va a limpiar, cómo lo va a purificar, cómo lo va a cambiar, cómo usted va a cambiar de ese viejo hombre que todavía lo sigue persiguiendo. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero todavía las viejas costumbres todavía no salen, no son desarraigadas todavía de nuestro corazón o de nuestra mente. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Dice así la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. Lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está la llave, hermanos. Aquí está la llave. Hay una llave que va a abrir esa bendición. Si yo me pongo a meditar esta palabra, dice: el que encubre sus pecados, dice el Señor, si yo no te confieso mis pecados, Señor, no voy a prosperar. Pero si yo te confieso mis pecados y te digo: Señor, quiero arrepentirme, pero ayúdame, soy débil porque vuelvo a caer, no soy fuerte, no soy valiente, pero Señor, ayúdame en mi debilidad. Sí, Señor. Cuando estoy en medio de la tentación, Señor, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a ser valiente, ayúdame a conservar ese valor, esa valentía de ya no retroceder, sino avanzar. Entonces, los cristianos de agua son cristianos que conocen al Señor. No es que no lo conocen al Señor, pero solamente se enfocan en la gracia, en su amor y su perdón. Por eso, qué peligroso cuando escuchamos: salvos, siempre salvos. Sí, pero eso no te da derecho a que tú hagas lo que quieras. No, que el Señor me va a perdonar 7 veces, me va a perdonar. Va a llegar un momento donde el Señor se va a cansar y va a decir: mejor a este me lo llevo o a esta me lo llevo, porque ya no quiere cambiar, es rebelde, no quiere. Entonces, mucho cuidado en enfocarse en su gracia, en su amor y su perdón. Es por eso que siempre están viniendo una y otra vez delante del Señor para ser limpios de los mismos pecados, pero no quieren dejar el pecado. Sí, Señor. No quieren, simplemente no lo quieren. Y como no lo quieren, están en ese mismo ciclo. Son cíclicos. Están dando la vuelta y la vuelta y la vuelta. No sé si ustedes han escuchado en la página de Facebook ese mensaje del pastor Javier, que les invito a que lo escuchen. Ese mensaje, escúchenlo. Cuando se comparte, escúchenlo. Cuando nosotros compartimos en la página de la iglesia Amistad Cristiana Lima, revise, comparta, evangelice de esa forma. Y es por eso que nuestro Dios les hace el mismo llamado que le hizo a su pueblo. ¿Cuál es ese llamado que le hizo a su pueblo? Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, el verso 8. Dice así la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Lastimosamente no sale en la pantalla, pero los que traen su Biblia y los que anotan, ahí lo van a poder leer y entender. Dice: corrígete. Y ponte tu nombre ahí: corrígete Juan, corrígete Carlos, corrígete Pepita. Porque acá dice: corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¡Ay, santo de la gloria! Señor. Esta palabra es fuerte, hermanos.
El peligro de los cristianos de agua es que pueden llegar a confundir la gracia de Dios con el libertinaje. Por eso que vemos muchas denominaciones, y no quiero mencionar a ninguna porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Amén. Sí, Señor. Hay mucho libertinaje. Y a veces uno sin querer queriendo lo ve en las redes sociales y digo, wow, el día sábado estuvo en un concierto de Agua Marina o del Grupo 5 y el domingo está posteando que está en la iglesia alabando, adorando. Y yo puedo ver y darme cuenta ahí, no necesito ser tan espiritual para discernir y digo, wow, Señor, qué pena, qué confusión. Señor, reprenda, Satanás. Y luego empiezo a rebobinar mi mente y digo, pero si esta persona congrega en tal iglesia. A veces, hermanos, las iglesias grandes son peligrosas. En mi oración a veces le digo, Señor, ¿qué pasaría si tú nos bendijeras con una mega iglesia o una iglesia grande? Los pastores no podrían estar uno por uno con cada miembro, respondiéndoles el teléfono o el WhatsApp, orando, ¿no? Mientras que es pequeña la iglesia todavía se puede. Pero cuando es grande se delegan líderes y a veces los líderes no cumplen, a veces las funciones que deberían de hacerlo, o simplemente algunos líderes dicen, bueno, ya no es mi problema, si esa persona no cambia, ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy Dios porque hay líderes que a veces no tienen todos la misma paciencia de poder cuidar a cada persona, más aún si son reincidentes en las cosas, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Judas. Judas está antes del Apocalipsis. Judas capítulo 1, el verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan, hacen un libertinaje, pero no saben que se engañan a ellos mismos. Ellos creen engañar a Dios, o ellos creen engañar a los líderes terrenales que el Señor le ha puesto. Porque la salvación, hermano, no nos olvidemos que la salvación es personal. Tu relación con Dios es personal. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor para poder tener ese encuentro con el Señor. Que esa agua nos limpie, nos purifique, pero que nos transforme. Y el fuego, ahorita vamos a llegar al fuego. Cristianos de fuego. Esos cristianos de fuego son limpieza, purificación y transformación. ¿Ven la diferencia con el agua? ¿No? Vemos la diferencia con el agua. El agua, hemos visto que el agua limpia, purifica, pero no transforma, sin transformación. Pero el fuego limpia, purifica y transforma. Es decir, el cristiano también puede ser agua, pero con transformación. Pero si no queremos ser transformados, y vamos al libro de 2 de Timoteo en esta mañana. Yo estaba bien cuando salí de mi casa, hermanos. Estaba muy bien cuando salí de mi casa. Pero apenas llegué aquí, me empezó una alergia como ustedes no tienen idea. Pero en el nombre de Jesús está vencido por el poder de Dios y la sangre de Cristo. Es que el enemigo no quiere, hermanos amados, que se comparta la palabra, que se ore, que se interceda. Hay mucha oposición. El día viernes aquí en el ayuno, la pastora Nercina me contaba con las 3 personas que estaban aquí en el ayuno. Llegó un momento, bueno, con ella eran 4, llegó un momento en donde se le apagó la voz, ya no podía hablar. Y ella empezó a pedir ayuda a los hermanos que se levanten en guerra para interceder por ella. Y mi mamá en su mente le pedía, Espíritu Santo, Señor, aviva el fuego en mis hermanos, que oren, que intercedan por mí.
Cuando el hermano Alejandro se levantó con voz de trompeta, la sangre de Cristo tiene poder. En ese momento, la pastora Leosita sintió la inyección, se conectó con el Espíritu Santo y empezó ella a hablar. Y el hermano vino mal, vino enfermo. Y al finalizar dijo: pastora, me sané. Claro, es que él al orar por la pastora se sanó. Y la pastora se sanó. Ese es el poder de Dios, hermanos. Por eso que cuando nos conectamos, cuando le clamamos y le pedimos al Señor con todo nuestro corazón, y a veces Dios permite esos episodios, esas situaciones para avivar el espíritu de la iglesia y para que la fe aumente, porque estamos tan pasivos, estamos tan planos a veces, tan ocupados, hermanos. Y nos hemos olvidado que dijimos que ya todos los viernes van a haber ayunos aquí en la iglesia. Entonces necesitamos, hermanos, unirnos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 6, dice: por lo cual te aconsejo, le dice a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Todos estamos llamados a recibir el fuego del Espíritu Santo. El don, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esta iglesia necesita, hermanos amados, entrar a esa dimensión. Sí, Señor. El fuego de Dios es la palabra de Dios, es el símbolo. Aleluya. Al igual que el agua, de la limpieza, la purificación. Pero lo principal, hermanos amados, ¿sabes cuál es lo principal? ¿Cuál es la clave? Es la transformación. Que la palabra te transforme, que la palabra te cambie. Si bien te purifica, si bien te limpia, pero te tiene que transformar. Sí, Señor. Y la transformación va a depender de la disposición de nosotros. Colaboramos nosotros. Tenemos que colaborar. Dios hace su obra milagrosa en nosotros, pero nosotros tenemos que colaborar. Porque las cosas no funcionan mágicamente. Las cosas funcionan a la medida que tú estés dispuesto. Amén. Sí, Señor. Que si tú realmente quieres ver la gloria de Dios, pues hay que pagar un precio. Amén. De ayuno, de oración, de ir a los montes. Hay que pagar un precio de obediencia. La obediencia es un precio que hay que pagar, hermanos. Y ahí muchos fallan. No quieren obedecer simplemente porque hay orgullo o hay soberbia. No, yo que voy a obedecer, yo soy mayor, o yo soy anciano, ¿y qué me va a enseñar a mí este joven o esta joven, o este que recién ha comenzado? ¿Qué me va a enseñar? No, hermanos, eso es orgullo. Y lo que pasa por el fuego es transformado, no vuelve a ser igual. Así como los holocaustos, que cuando eran puestos en el fuego del altar de bronce, se convertían, dice la palabra, se convertían en ceniza. De la misma manera, el que aviva el fuego de Dios en su vida, no solamente es purificado, sino que es transformado por completo. Y ese debe ser el anhelo de todos nosotros, ser transformados. Pero a veces nosotros queremos que nuestro esposo sea transformado primero que nosotros. Cuando nosotras, de esposas que oramos por el esposo, primeramente nosotras tenemos que ser transformadas para que nuestro esposo sea transformado. Nuestro esposo muchas veces se va a convertir no por tanta palabra que tú hables, no por tantos mensajes bíblicos que tú escuches, no por tanta adoración que tú escuches. Tu esposo se va a convertir por tu comportamiento, por tus acciones. Así lo vas a ganar. Muchas veces en el matrimonio es el campo de batalla. Muchas veces el esposo va de repente a levantar un poco la voz, pero ahí viene para nosotros cómo reaccionamos. Si reaccionamos con ira, si nuestros ojos se nos transforman. Muchas veces las mujeres, yo escucho, a veces hay mujeres que mencionan con tanta facilidad y dicen: no digas eso porque yo me convierto en Chucky, dice. Está declarando que se va a convertir en Chucky. ¿Chucky quién es? Es un demonio. Hay mujeres
que le dicen, ya, cálmate, Chucky, a sus hijitos. O sea, los van declarando a sus hijitos que son demonios. Y luego dicen, ay, no sé por qué. O a veces, antes aquí en el Perú era muy frecuente la palabra cuando decía, oye, ¿cómo estás? Oye, mira, es la muerte, ¿no? Qué bacán la muerte. Esa palabra muerte era común en el peruano. Creo que ahora en este tiempo, o será que ya no escucho, pero ya no se oye mucho, no suena mucho. Porque a un cristiano decía, la muerte, ¿no? Era muy común esa palabra. Entonces, nosotros como cristianos, ya en los caminos del Señor, por eso nuestras malas costumbres tienen que salir. Si por 40 años tú hablabas groserías, ajos, pimientas y cebollas, y en Cristo no vas a seguir hablando así. Tienes que cambiar tu vocabulario, tienes que cambiar tu forma de hablar. Esa es la transformación, esa es la limpieza. Ya tu mente tiene que ser ya la mente de Cristo, pero claro, tampoco no vas a llegar al extremo, ¿no? De ser un bufato. Tiene que haber una correlación de obediencia. Entonces, los cristianos de fuego vienen al altar de la presencia de Dios. ¿Cómo vienen? Con un corazón verdaderamente arrepentido. No solamente quieren ser limpiados por fuera para que los mire el resto, sino que de todo corazón, lo de adentro, anhelan ser transformados desde su interior por medio del poder de nuestro Dios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos en la iglesia del pastor Javier, terminaba el servicio dominical y teníamos como un descanso de 1 hora y luego bajábamos al sótano, al local del sótano abajo, que había ayuno los domingos, y el que quería ayunar se iba ahí abajo. Y a veces con mi mamá bajábamos a los ayunos y yo a veces le decía a mi mamá, mamá, ¿cómo me gustaría orar como tal o cual hermana? Qué bonito que ora, qué lindo que ora, tiene una oración. Le sentí como que una oración profunda, una oración bien bonita. ¿Cómo quisiera orar como ella? Y mi mamá me decía, pídele al Espíritu Santo, Él te va a enseñar cómo orar. Además me dice, no todas las personas que oran bien bonito son realmente profundas del corazón. A veces son oraciones aprendidas. Son oraciones que se las memorizan, las aprenden. No vienen de lo profundo del corazón. Y eso lo vas a ir aprendiendo en el proceso, en el camino, te va dando discernimiento el Señor. Entonces hay tantas cosas que aprender de parte del Señor. Mateo capítulo 23, vamos al libro de Mateo. El enemigo nos quiso hacer una mala jugada, pero bendito sea el Señor que todos portamos nuestra Biblia. Mateo capítulo 23, nuestra espada. Mateo capítulo 23, los versos 25 y 26. Dice así la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? El verso 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. La palabra de Dios es muy dura, hermanos, pero hay que obedecerlo. Entonces, son cristianos que verdaderamente no quieren seguir viviendo sus malos caminos. Y quieren estar enredados en sus pecados. Simplemente no quieren cambiar. Son cristianos, han recibido a Jesús, están en la iglesia, vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero simplemente no la quieren obedecer. Quieren, ¿no?, seguir viviendo sus malos caminos. Son cristianos que prefieren experimentar la gracia y el amor del Señor, también su poder transformador. Vamos al libro de Salmos.
Salmo 51, vamos al Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo que David escribió cuando él estaba arrepentido de su pecado. Y en el Salmo 51, el verso 10, David le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor. Qué hermoso es, ¿no? Cuando tú vienes de todo corazón y dices: Señor, ya no quiero vivir así. Quiero que tú me ayudes. Quiero, Señor, que me des la fuerza. Sí, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Renueva mi espíritu recto, Señor, dentro de mí, ¿no? Ayúdame. Entonces, ¿cómo no va a venir el Señor cuando ve ese corazón arrepentido? Son cristianos que están dispuestos a rendir su voluntad a la de Dios y dejar que sea Dios que transforme su vida a su manera, que Él quite lo que tenga que quitar y que Él corte lo que tenga que cortar en sus vidas. Y llegar a eso, hermano, no es fácil, hay una lucha. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que cortar muchas amistades que ya no eran provechosas para nosotros. Tuvimos que cortar muchas veces hasta visitas frecuentes a familiares inconversos. Era doloroso, pero le pedíamos al Señor que nos dé mucha sabiduría, porque tampoco te puedes alejar de la familia. Tienes que ser un instrumento de bendición para ellos. Estar quizás un momento en sus reuniones, pero cuando ya tú veas que salen las cervezas, que salen ya las músicas: bueno, primita, bueno, primito, un gusto haber compartido contigo, bye bye, hasta la próxima. Un momento, permaneces un momento, no permaneces todo el tiempo. Entonces vas orando y vas diciendo: Señor, ya no quisiera volver a estar en esos lugares porque siento que me contamino. Siento que ya no puedo alumbrar en ese lugar porque hay mucha tiniebla. Ayúdame, Señor, a ganar esa alma. Y el Señor te va a ayudar. Yo tenía un familiar muy cercano a nosotros de parte de mi esposo, pero cuando ya yo me reconcilio con el Señor, yo digo: Señor, contra viento y marea, contra todo pronóstico, no importa, hasta que me cueste un divorcio, separación, aunque tenga que cortar familiares, Señor, no importa. Eso no va a ser motivo para yo no mirar hacia la cruz, ni mirar atrás ya, retroceder atrás ya no, porque ya probé el mundo, ya sé lo que es el mundo, ya sé lo que hay en el mundo. Ahora quiero mirar la cruz. Y me puse a orar por estos familiares. Y un día, orando en un ayuno, con mis ojitos cerrados, vi como una película. Veía que estaban sentados, ella con el esposo y las hijitas, sentados en la iglesia. Y cuando empiezo a ordenar mi vida con mi esposo, ya mi esposo convertido en las cosas del Señor, empezamos a ordenar nuestra vida. Entonces decidimos hacer nuestro matrimonio religioso. Y cuando yo entro a la iglesia, los veo sentados ahí. Y pensé que esa era la imagen que el Señor me había mostrado. Y no era esa. El Señor me dio un chispazo para mirar y para que mi fe aumente. Y seguía orando, hasta que ocurrió una situación muy grave en sus familias, que eso fue como un anzuelo así, con algo de pescar. El Señor fue jalándolos, hasta que ahora ya son siervos de Dios. Y un proceso, hermanos. Por eso que nosotros tenemos que orar mucho por nuestra familia, por nuestros parientes. Tenemos que orar, ponerlos en el altar de la oración, clamar por ellos. Vamos a Isaías, capítulo 64. El verso 8, 64, el verso 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros.
Amén. Eso tienes que marcarlo en tu Biblia. Dice bien claro, ahora pues, ponte tu nombre, Mónica, tú eres nuestro Padre. Ahora pues, Mónica, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros el barro y tú el que nos formaste. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. Amén. Todos los cristianos, todos los que recibieron a Jesús somos obra de las manos del Señor. El resto es creación. La humanidad, toda la humanidad es creación de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Y finalmente, en esta mañana, te quiero hacer esta pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de cristianos crees tú que eres? ¿Un cristiano de fuego? ¿Un cristiano de agua? ¿O eres agua y fuego? Yo me considero una cristiana de agua y de fuego. Porque todos los días me tengo que purificar, hermanos. Todos los días tengo que pedirle al Señor, Señor, purifícame. Señor, transfórmame, Señor. Yo no me tengo que creer que ya soy la men o la woman del universo. No, yo cada día tengo que ser una hija pequeña delante del Señor y decirle, Señor, perdona. Cada vez que el pastor Carlos me dice, vas a predicar en el altar, yo tengo que humillarme delante del Señor y decirle, Señor, perdona, ayuda. Y quizás el Señor me dirá, hija mía, ¿de qué te voy a perdonar? Sí, pero Señor, todos los días fallo. Todos los días pecamos, Señor, con miradas, con pensamientos, con acciones. Pecamos de diferente forma, hermanos. No nos olvidemos que estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Si bien en el mundo hay mucha tiniebla, hermanos, desde las redes sociales, nomás desde el internet, cuando uno abre este aparatito y ve un montón de cosas que no debe ver, y por eso tenemos que pedirle perdón al Señor. O por usar más tiempo el celular con la disque, nosotros mismos mintiendo, no es que estoy escuchando mensajes, o es que estoy orando con tal o cual pastor. Ora con tu Biblia, que es mejor, que es la más directa. Y en conclusión, este mensaje, amada iglesia, es un llamado profundo para examinarnos con sinceridad delante del Señor. ¿Estás viviendo como cristiano de agua, buscando limpieza sin verdadera transformación? ¿O hemos decidido ser cristianos de fuego, que permite que el fuego de Dios nos purifique y transforme por completo? No se trata solo de venir al altar para confesar, hermanos, sino de rendirnos totalmente para que Dios haga su obra en lo más profundo de nuestro ser. Hoy es el tiempo de avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Dejar atrás, hermanos amados, la religiosidad superficial, porque el hecho de que hayamos salido del catolicismo y hayamos venido al cristianismo, seguimos siendo religiosos, domingueros. Mejor no hubiéramos salido del catolicismo, sino que en el cristianismo vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Necesitamos convertirnos en verdaderos sacrificios vivos, agradables a Dios. Que el fuego de su presencia consuma todo lo que no le agrada a Dios y nos transforme, hermanos amados, para su gloria. Para eso el Señor quiere que nosotros seamos transformados para su gloria, para poder ser esos instrumentos de honra para el Señor, que prediquemos su palabra a todo lugar donde vayamos, que hablemos de Cristo, que hablemos del amor de Dios sobre sus hijos. Así que ponte de pie.